las últimas palabras del capítulo 6. ¿Quién puede sostenerse de pie delante del Cordero en su ira, en su segunda venida? Capítulo 6 termina con la destrucción de los malvados, cuando Jesucristo regresa en el aire, con los santos ángeles en llama de fuego para juzgar al mundo. El león de la tribu de Judá va a regresar para destruir a los hijos de Satanás. Y cuando ellos buscan un lugar para esconderse, no van a encontrar un hueco tan pequeño para esconder de la ira del león de la tribu de Judá. No habrá ningún lado para escapar la segunda venida de Jesucristo. Él regresará en la última batalla para poner un fin a este mundo. Esto es lo que vemos al fin del 6º capítulo. Y por eso la pregunta viene, ¿quién podrá ponerse de pie? Y la respuesta viene en capítulo 7. Aquí encontramos los que tienen la victoria y quienes son la iglesia de Jesucristo. Los santos que han estado lavados en la sangre de Jesús pueden sostenerse en pie delante del Cordero cuando Él regresa en toda su ira. Aquí vemos alrededor el trono de Dios en el cielo, los santos alabando a Dios en paz perfecta, sin llanto, sin dolor, sin sufrimiento. Estos han entrado la gloria. Y cuando la pregunta viene al fin del 6º capítulo, ¿quién podrá sostenerse de pie? La respuesta sigue en capítulo 7, la iglesia de Cristo. Hermanos, nosotros estamos contados en este número. Nosotros estamos entre los escogidos de Dios que podemos sostenernos en pie delante de Jesucristo en su segunda venida. Esta es la cima de nuestra vida, pero no como una cima terrenal en que el hombre tiene que descender la montaña. No habrá un descenso de esta cima, estaremos con Cristo para toda la eternidad. Otra vez vemos en este libro que hay una gran diferencia entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Otra vez vemos que hay solamente dos personas que existen en este mundo: hijos de Satanás y hijos de Dios, y no hay más. Y los hijos de Satanás van a sufrir la ira de Jesucristo cuando Él viene en su segunda venida. Esto es lo que se trata el fin de capítulo 6. Pero los santos, la iglesia de Jesucristo, quienes han estado lavados en la sangre de Jesús, nosotros tenemos la victoria. Hay una gran diferencia entre estas dos personas. Capítulo 7 es una pausa, es un paréntesis. En capítulo 6 leemos que Jesucristo está delante del trono. Vemos la Trinidad. Dios el Padre está sentado en el trono. Jesucristo, el Cordero, viene al trono, al que está sentado en el trono. Y el Padre tiene un libro en su mano, un pergamino, un rollo. Y este rollo tiene 7 sellos que nadie puede abrir. Pero espera, uno sí puede abrir estos sellos. Uno puede romper los sellos. ¿Y quién es? Es Jesucristo, el Cordero. Y dice que Juan está viendo al Padre sentado en el trono y después, y está llorando, tiene sus cabezas en sus manos llorando porque nadie es digno de abrir los sellos. Pero cuando Juan levanta su cabeza, ve, ahí está un Cordero, Jesucristo, quien es digno de abrir los sellos. El Padre está sentado en el trono, el Cordero está delante del trono. Vemos la doctrina de la Trinidad. 3 personas, un solo Dios. Es claro que estas personas son separadas, que son más que una sola persona. Jesús está delante del trono y en capítulo 6 Él empieza a abrir los sellos de este pergamino. Y cuando abre los sellos, juicio cae sobre la tierra en una gran manera. En capítulo 6 vemos los sellos 1 hasta 6. Pero en capítulo 7 no leemos sobre el 7º sello. En capítulo 8 abre el 7º sello. Entonces ahora tenemos una pausa para decirnos qué está pasando en el cielo. Los santos están allá.
Los santos no van a sufrir maldición eterna en el infierno como los otros malvados en la tierra. Nosotros vamos a estar en el cielo con nuestro Dios. Capítulo 7 es una pausa entre el abrir del sexto sello y el abrir del séptimo sello. Y este número que están en el cielo incluye 144,000 sellados de Dios. Todos los números en este libro de Apocalipsis son simbólicos. Los 12,000 de las 12 tribus de Israel representan el Israel espiritual, el número de los santos, la iglesia de Jesucristo. Y tenemos algunas comparaciones entre este capítulo 7 y capítulos 21 y 22. Entonces, mientras ustedes tienen el dedo en capítulo 7, abre a 22:4. Y 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y ahora en 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Capítulos 21 y 22 hablan sobre Nueva Jerusalén, es espiritual, habla sobre el estado eterno. Y todo aquí en estos capítulos es figurativa. Y en 4 leemos sobre un sello, tal como leemos en capítulo 7, versículo 3. Pero hay más que esto. También vemos las 12 tribus de Israel. Lo que leímos en capítulo 7, versículos 4 a 8, también leemos en capítulo 21, versículo 12, lo que dice. Y tenía un muro grande y alto, y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y nombres escritos en ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces en capítulo 7 y en capítulo 21 vemos las 12 tribus de Israel. Y estamos diciendo todo esto, por lo que todos están de acuerdo que capítulos 21 y 22 son figurativos. Es lenguaje simbólico hablando sobre el estado eterno. Entonces, si capítulos 21 y 22 son palabras simbólicas, entonces tampoco podemos interpretar capítulo 7 en una manera literal. Estas palabras son simbólicas. Vamos a 7:9. Y en 7:9 leemos sobre el trono de Dios. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. También vemos este trono en 22:1. Dice, y me mostró un río puro de agua de vida, límpido como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. Hay muchos más ejemplos que tenemos también. Las naciones de cual leímos en 7:9 aparecen en 21:24, diciendo, y las naciones de los que hubieran sido salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Vemos el templo en 7:15. La Biblia dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Este mismo trono, este mismo templo también está en 21:22, diciendo, y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Entonces aquí nos dice que el templo es espiritual, que Jesucristo es nuestro templo y que va a extender su tabernáculo sobre nosotros. Todo este lenguaje es figurativo. No tenemos que leer todo, pero yo puedo mencionar los otros ejemplos. En 7:15 y 21:3 tenemos la morada de Dios. En 7:16 y 17 con 21:6 vemos sed y manantiales de agua viva. Y vemos Dios enjugando las lágrimas en 7:17 y en 21:4. El asunto es que capítulo 7 y capítulos 21 y 22 son muy semejantes.
Y por eso, si interpretamos capítulos 21 y 22 en una forma simbólica del Nuevo Jerusalén, esperamos que los nombres y los números del capítulo 7 deben también interpretarse de manera figurativa. Ahora regresamos al capítulo 7 y vamos a leer versículo 1, lo que dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Después de estas cosas, significa lo que vio el apóstol Juan después. No es un orden cronológico de los eventos que van a pasar en el mundo. Este es el orden de las visiones que tiene el apóstol. Juan ve ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra. Abre la Biblia a Zacarías 6:1, al fin del Antiguo Testamento. Zacarías 6:1. ¿Quiénes son estos ángeles? Es posible que estos ángeles son los 4 jinetes sobre los caballos en Apocalipsis capítulo 6, que traen juicio a la tierra. Y aquí están deteniendo el juicio. El juicio no cae todavía, por lo que Dios tiene una obra para hacer antes de mandar el juicio sobre la tierra. Y en Zacarías 6:1, la Biblia dice: y me volví, y alcé mis ojos, y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes. Y aquellos montes eran montes de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro caballos negros. En el tercer carro caballos blancos. Y en el cuarto carro caballos overos vallados, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 espíritus de los cielos que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Dice que los 4 caballos son 4 espíritus. Y espíritu y viento es la misma palabra hebrea. También es la misma palabra griega. Es cierto que los vientos representan destrucción. Y sabemos esto por lo que dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 49. Después de Salmos, después de Proverbios, después de Isaías, encontramos el libro de Jeremías. Y vamos a leer capítulo 49, versículo 36. Y aquí la Biblia nos dice cuáles son los vientos. Significa destrucción. En 49, 36 la Biblia dice: y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos. No habrá nación a donde no vengan los expulsados de Elam, y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su alma, y traeré sobre ellos mal y el furor de mi enojo, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Aquí Jehová Dios está diciendo que yo voy a mandar mal sobre ellos. Yo les voy a castigar. Yo voy a mandar mi juicio sobre ellos por su pecado. Y este juicio viene en forma de un viento, lo que dice aquí. Entonces, estos vientos, de lo cual leemos en Apocalipsis 7, regresamos allá ahora, representan destrucción. Representan el juicio de un Dios enojado, lo que dice aquí en Jeremías: en mi furor voy a mandar juicio sobre ellos. No habrá nación a donde no vengan los expulsados de Elam, dice la Biblia en Jeremías. Aquí leemos en capítulo 7 del Apocalipsis que estos vientos, este juicio está detenido. No como en capítulo 6, cuando los jinetes están sueltos para destruir. En capítulo 7, los vientos, la destrucción, está detenido. Y la razón es porque Dios tiene un plan para su iglesia.
esta destrucción no puede caer sobre su iglesia. Mire lo que dice en Apocalipsis 7:2. La Biblia dice, y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Entonces aquí tenemos otro ángel que sube de donde sube el sol, del este, lo cual trae luz sobre el horizonte. Y este ángel trae un mensaje de luz con él para la iglesia. Acuérdense qué está pasando. Juicio está cayendo sobre la tierra, pero Dios tiene un mensaje. Manda un ángel para decir, espera, tengo un mensaje para mi iglesia. Y esto es el trabajo de este mensajero. Y el mensaje es para los jinetes. Los jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis capítulo 6, traen destrucción con ellos, hambre, traen espada, traen pestilencia y traen la bestia. Pero mire lo que dice Apocalipsis 7:3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Los hijos de Dios son sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención. El juicio de Dios mata a muchos, incluyendo a sus propios hijos. Mientras mata su cuerpo terrenal, no puede matar el alma. Nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo. Ni un elegido será perdido. Es imposible, por lo que leemos aquí, que la iglesia de Jesucristo está sellada con el Espíritu Santo. Juan 10, 27 a 29 nos dice que ni un solo escogido de Dios puede ser perdido. Este mensaje en capítulo 7, mientras capítulo 6 habla sobre cosas terribles, sobre la destrucción, sobre el juicio de Jehová Dios, capítulo 7 dice, pero tengo un mensaje para mi iglesia, espera, hay salvación para mi iglesia por medio de Jesucristo. Y en Juan 10, 27 la Biblia dice, Jesús está hablando, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí tenemos confianza en lo que dice Dios, que nadie ni nada nos puede arrebatar de la mano de Jesucristo, ni de la mano del Padre. Nuestra salvación está segura en Jesús. Vemos que en medio de toda la destrucción que pasa en este libro, también hay protección divina. Dios sella a sus siervos, lo que incluye todos los creyentes. Este sello, dice, está en la frente, pero es simbólico. Tal como la marca de la bestia no será una señal que nosotros podemos ver con nuestros ojos, es una señal simbólica, es una señal espiritual, tal como todo este libro. Si ustedes se acuerdan al principio, en capítulo 1, dice, y la declaró. La palabra griega para declaró es semeion, lo que significa declarando o mostrando como, con señales, en una manera simbólica. Estas cosas, los hijos de Dios no van a estar caminando con un tatuaje en su frente diciendo que Jehová aquí está hablando sobre señales espirituales. Dios conoce a sus hijos. Tampoco la marca de la bestia va a estar un chip adentro de la mano que los malvados van a enseñar a todos. Mire, no me mates porque yo tengo la marca de la bestia. No es así. Todos estos números en el libro de Apocalipsis y todas estas cosas son figurativas, simbólicas. Ahora, abre la Biblia a Números 26, 62. Y ahora llegamos al gran debate. ¿Quiénes son estos 144,000 que están alrededor del trono de Dios? No les puedo decir tantas interpretaciones que hay para este número, pero una creencia muy popular entre los dispensacionalistas es que este número de las
12 tribus de Israel, los 144,000 que están sellados, es Israel. Incluye solamente judíos que reciben la salvación y no incluye los gentiles, o sea, los otros pueblos del mundo, nosotros, la iglesia del Nuevo Testamento. Pero vamos a probar ahora 5 razones que este número de los 144,000 alrededor del trono de Dios es la iglesia y no son judíos de la carne. Ahora, abre a Números 26, 62 y la Biblia dice: y los contados de los levitas fueron 23,000, todos varones de 1 mes para arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Aquí la Biblia dice que la tribu de Leví no fue contado entre los hijos de Israel. Y la razón es que Dios, cuando Dios salvó a Israel con una mano fuerte de Egipto, ellos clamaron a Dios: Dios, sálvanos, somos esclavos en Egipto. Dios mandó plaga tras plaga sobre los egipcios, pero Faraón no dejó ir al pueblo de Israel. Hasta que Dios mandó la última plaga, Dios mató todos los primogénitos en las casas de los egipcios. Pero en las casas de Israel, ellos regaban sangre en los postes de la puerta. Por eso el ángel de muerte no entró para matar al primogénito. Dios salvó los primogénitos de Israel. Y después de esto, Dios dijo: todo primogénito es mío, por lo que yo salvé a mi pueblo de su esclavitud en Egipto. Pero después Dios cambió esto. Dios dijo: ya no quiero cada primogénito de la familia, sino voy a separar una tribu, Leví, para servir en el tabernáculo. Esto era el trabajo de la tribu de Leví. Ellos no tenían herencia. Ellos no podían sembrar y cosechar. No tenían heredad para dar a sus hijos. El trabajo de ellos era para hacer las obras de Dios. Dios separó esta tribu. Y leemos aquí en Números 26, 62 que esta tribu de Leví no está contado entre los hijos de Israel. Por eso, a lo largo del Antiguo Testamento, cuando estamos leyendo la lista de las tribus de Israel, Leví no aparece. Pero Leví aparece aquí en Apocalipsis 7. Entonces la pregunta es: ¿por qué aparece aquí en Apocalipsis 7 cuando la tribu no aparece en todo el Antiguo Testamento? Y la respuesta es: no está hablando aquí sobre judíos de la carne, sino judíos espiritual. Está hablando sobre la iglesia. Esta es la primera razón que esto no es judíos de la carne. Vamos a Josué 14:3. Josué 14:3. Y la Biblia dice: porque a las 2 tribus y a la media tribu Moisés les había dado heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con sus ejidos para sus ganados y rebaños. Entonces, ¿de qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo que José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, y ellos están contados. Cuando leemos la lista de las 12 tribus de Israel, Manasés y Efraín aparecen en la lista. En Apocalipsis capítulo 7, leemos los nombres Manasés y Efraín. No, leemos el nombre de José. José aparece allá en Apocalipsis capítulo 7. Esta es otra razón que no está hablando sobre judíos de la carne o Israel de la carne, sino está hablando sobre la iglesia. José nunca aparece en la lista de las 12 tribus en el Antiguo Testamento. Y en Apocalipsis capítulo 7 hay una tribu que no aparece allá. Dan no está allá. Pero Dan siempre aparece en la lista de las tribus de Israel, pero Dan no está aquí en Apocalipsis 7. Dios se olvidó a Dan, se olvidó escribir esta tribu.
Ellos quedan fuera de la salvación. Dan, no hay nadie de tu tribu en el cielo. No, otra vez repito, no es judíos de la carne. Está hablando sobre Israel espiritual. Está hablando sobre los santos. Está hablando sobre la iglesia de Jesucristo alrededor del trono de Dios. En medio de toda esta destrucción, Dios protege a sus hijos. Y una razón más. Bueno, dos razones más. Regresamos al libro de Apocalipsis y vamos a leer capítulo 14, versículos 1 a 4. Y aquí leemos quiénes son los 144,000. En Apocalipsis 14, versículo 1, la Biblia dice, y miré, aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañederos de arpas que tañían con sus arpas y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en la semana anteriores hemos visto que este cántico nuevo es la nueva canción que tenemos cuando somos hijos de Dios. La canción de los redimidos que cada hijo de Dios tiene. Aquí en Apocalipsis 14, versículos 1 a 4, nos dice que estos 144,000 es la iglesia. Ahora, una razón más. Aquí en Apocalipsis capítulo 7, vamos a ver cuál nombre aparece primero o cuál tribu aparece primero. En versículo 5 dice, de la tribu de Judá. Judá nunca aparece primero en la lista de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿por qué aparece primero aquí? Porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Y Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Por eso, es otra razón que no es Israel verdadero, Israel de la carne, sino Israel espiritual. Judá aparece primero porque Jesús es nuestro Salvador. Vamos a versículo 9 ahora. Y después de nombrar a las 12 tribus, el apóstol Juan dice, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Aquí tenemos el mismo grupo, aquí es los 144,000. Que tienen el sello de Dios en la frente. Son los hijos de Dios. Es la iglesia. Y el número 144,000 es un número figurativo también. Representa las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles, o sea, los hijos de Dios del Antiguo Testamento, los hijos de Dios del Nuevo Testamento, y el número 1000, lo que también es un número simbólico. Entonces, 144 multiplicado por 1000, tenemos los 144,000, los que son los hijos de Dios. Y aquí están vestidas alrededor del trono de Dios en blanca. Y sabemos que el color blanco representa santidad, pureza, perdón de pecado, justicia. Y también tienen palmas en sus manos. Y si ustedes se acuerdan, cuando Jesús entró a Jerusalén, todos tenían esas palmas en sus manos y estaban diciendo, Hosana, Hosana. Hosana significa, sálvanos. Jesús era el rey. Y las palmas representan victoria. Aquí viene el rey, victoria, sálvanos. Jesús estaban diciendo. ¿Qué están diciendo en versículo 10 de capítulo 7? Y aclamaban en alta voz diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Otra vez aquí vemos que el Padre es distinto del Hijo. Dios que está sentado al trono y al Cordero puesto en pie delante del trono. Tenemos la doctrina de la Trinidad, 3 personas, un solo Dios. Y tal como los judíos estaban proclamando, Hosana, Hosana. Cuando Jesús entró a Jerusalén, aquí en el cielo están proclamando la misma cosa, salvación.
lo que significa la palabra Hosanna. Pero mientras en la tierra los santos hablan en varios idiomas, Shuar, Quichua, inglés, español, en el cielo todos están cantando en el mismo idioma. Versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Toda la creación aquí está alrededor del trono de Dios, adorando a Dios. Versículo 12, diciendo, amén. La alabanza, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Otra vez vemos 7 palabras. El número 7 significa completo o perfecto, y la palabra amén significa verdad. Versículos 14 y 15 dicen, y yo le dije, versículo 13. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Hay mucho aquí en estos 3 versículos. Primero, el ángel dice, Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan dice, tú sabes mejor que yo. Y después el ángel nos da la descripción de quiénes son ellos. El anciano dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. La gran tribulación no es algo en el futuro. La gran tribulación es ahora. Es nuestra batalla en este mundo. En muchos países hoy día están muriendo los hijos de Dios. Los malvados están quemando sus casas. Los malvados están quemando sus iglesias. Y nuestros hermanos están huyendo. Están haciendo todo tipo de maldad. Hoy día habrá muchos hijos de Dios que van a morir. Están perseguidos. Ellos están en medio de la gran tribulación. Y cada vez que un hijo de Dios está perseguido por los malvados, es gran tribulación. Si alguien ha amenazado a tu vida, estás en medio de la gran tribulación. Si alguien ha hecho maldad, significa que estamos en medio de la gran tribulación. Y en Daniel, capítulo 12, versículo 1, él profetizó sobre una gran tribulación. Y en el año 167 antes de Cristo, esta gran tribulación de cual profetizó el profeta Daniel pasó. Cuando entraron al templo y hicieron abominaciones adentro del templo. Antíoco Epífanes profanó el templo en la abominación de desolación. Y esta profecía de Daniel también extiende a la gran tribulación, de lo cual Jesús profetizó en Mateo 24, 21, que pasó en el año 70. Los judíos habían rechazado a Dios, a Jesucristo. Jesús vino como el Mesías, el Salvador del mundo, y los judíos le mataron, le crucificaron. Entonces Dios mandó juicio sobre Israel, destruyendo todo el pueblo de Israel. Josefo escribió un libro sobre esto, sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70. Lo que pasó es que los romanos hicieron un círculo alrededor de Israel. No podían entrar comida. Allá estaban muriendo de hambre adentro de la ciudad. Y cómo apestaba todos estos cuerpos muertos allá en la ciudad. Y los romanos entraron y mataron a muchos. Destruyeron el templo. Eso también era la gran tribulación. Pero aquí tenemos quién va a sostenerse de pie en la ira de Jesucristo. Dice en versículo 14,
Me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Normalmente la sangre mancha. Si cortamos la mano y riegan el pantalón, es muy difícil para quitar esta mancha de la sangre del pantalón. Pero aquí, ¿qué está pasando? Aquí están lavados, aquí están emblanquecidos con la sangre. Por lo que la sangre de Jesucristo quita el pecado. Es la única cosa que puede quitar el pecado. No hay ninguna buena obra que puede quitar el pecado. Si nosotros obedecemos los 10 mandamientos, ¿podemos recibir vida eterna en el cielo? Y la respuesta es no. Porque todavía queda el pecado. Obedecer no quita nuestro pecado. No nos da perdón del pecado. La única cosa que puede quitar nuestro pecado es la sangre de Jesucristo. Y aquí dice que estos, la iglesia que están alrededor del trono de Dios, en medio de toda esta destrucción de los jinetes que están cabalgando, destruyendo los malvados, hay salvación para la iglesia de Jesucristo por medio de su sangre. Él derramó su sangre y su sangre es suficiente para limpiar cualquier pecado. No importa qué tan grande es, la sangre de Jesús es suficiente. Él vino como un cordero, como un sacrificio por el pecado. Jesús no conoció pecado, pero Jesús se hizo pecado, llevando nuestro pecado en su propio cuerpo. Y por medio de fe en su sangre, Dios quita nuestro pecado. Los santos en el cielo están emblanquecidos, dice la palabra de Dios, y el color blanco otra vez representa santidad y pureza. Dios nos imputa, nos transfiere la justicia de Jesucristo para que podamos estar en la presencia de Dios. La fe quita nuestro pecado y nos da la justicia de Jesucristo. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno, pero por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos da la justicia. Hay que ser justo para estar en su presencia. Jesús ha hecho su iglesia justa por medio de su sangre derramada en la cruz. Versículo 15 dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Cuando los judíos salían de Egipto y andaban en el desierto por 40 años, después de salir de su esclavitud y antes de entrar a la tierra prometida de Canaán, Dios descendió a ellos para morar con ellos. La gloria Shekinah descendió sobre el altar del pacto en el lugar santísimo donde estaba el tabernáculo en una columna de nube, lo que representaba la presencia de Dios con su pueblo. Dios ha hecho su tabernáculo con su pueblo de Israel. Pero aquí, en el estado eterno, Dios no desciende en un tabernáculo terrenal, sino extiende su tabernáculo celestial sobre su iglesia. Dios trae el cumplimiento de la promesa Emmanuel, al principio Emmanuel, Dios con nosotros. Encontramos esta promesa a lo largo de la Biblia y era una promesa en el pacto de Abraham. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y aquí en el cielo encontramos el cumplimiento de esta promesa, la iglesia con Jesucristo. Para contestar la pregunta al fin de capítulo 6, ¿quién podrá sostenerse en pie en medio de la ira del Cordero de Dios? La respuesta viene en capítulo 7. La iglesia, por lo que la iglesia ha estado lavado en la sangre de Jesucristo. Y versículo 16 dice, no tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Abre la Biblia al libro de Isaías capítulo 49 y vamos a leer versículo 9 y vamos a leer las mismas palabras. En el cielo y en el estado eterno no habrá sufrimiento. Mientras que nosotros sufrimos en la gran tribulación aquí, mientras hay llanto y dolor aquí, hay muerte aquí, en el cielo, en el estado eterno, no hay nada de esto. La Biblia dice que Dios mismo
va a enjugar nuestras lágrimas. En Isaías 49:9 la Biblia dice, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos, en los caminos serán apacentados, y en todas las cumbres tendrán sus pastos. Versículo 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y leemos algo semejante en el libro de Mateo 5:6, las bienaventuranzas. Mateo 5:6. Esa era una profecía de Isaías. Y en Mateo 5:6 la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A veces aquí en este mundo buscamos la justicia, tenemos hambre y sed de justicia para Dios y a veces no podemos llenarnos llenar nuestra hambre y sed de justicia, pero en el cielo la Biblia dice que Dios nos va a llenar. Dios va a cumplir esta promesa. En su presencia vamos a tener gozo que nunca termina. Paz perfecta que no podemos entender mientras estamos en estas tiendas de carne. Pero allá todo será perfecto. Todas estas promesas son espirituales. Las fuentes de agua viva donde Jesús nos va a guiar es Dios mismo. Él va a extender su tabernáculo sobre nosotros. Vamos a estar en su presencia para toda la eternidad. Jesús es nuestro pastor, cuidando su rebaño, y el Padre quita toda lágrima. No habrá dolor en el cielo, no habrá sufrimiento ni llanto. En la presencia de Dios y en la presencia de Jesús reposaremos con ellos para siempre. Mientras sufrimos en este mundo, en el próximo no será así. Todos estaremos juntos alrededor del trono de Dios con los santos ángeles alabando a nuestro Dios, y nuestro gozo no tendrá fin. Este es el cumplimiento del principio, Emmanuel. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo.